Perfecto, gracias. Yo entré en algunos de los grupos y pude escuchar su conversación. Muchas gracias por prepararse muy bien para esta clase. Y algunos están aportando versículos en el chat también de lo que aprendieron. Pero sí, la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios. Yo creo que en el video se agrupó así. Tenemos tres fuertes evidencias bíblicas que el Espíritu Santo es Dios. Primero, la Biblia lo llama Dios en varios lugares, pero uno de ellos es Primera de Corintios 3, versículo 16. Pablo ahí escribe, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, si somos templo de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, el Espíritu es Dios, ¿no? Entonces vamos a ver enseguida otro versículo que llama a Jesús Dios también, pero otros versículos le atribuyen al Espíritu Santo características que solo Dios tiene. Recuerden que los atributos de Dios que aprendimos en la primera clase, su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad, algunos de, bueno, todos esos atributos pertenecen al Espíritu Santo, pero algunos versículos nos enseñan eso. Un ejemplo sería el Salmo 139, donde dice el salmista, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? O sea, el Espíritu de Dios está en todas partes. El Espíritu Santo es omnipresente, igual que el Padre y el Hijo. También Hebreos 9 nos enseña que el Espíritu es eterno. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahí llama al Espíritu Santo eterno. No tiene principio ni fin. ¿Y quién es eterno? Solamente Dios. Entonces es el Espíritu Santo Dios. También el Espíritu Santo, según la Biblia, hace cosas que solamente Dios puede hacer. Pastor, Vemos que el Espíritu Santo estaba presente en la obra y actuaba, estaba trabajando en la obra de la creación en Génesis capítulo 1. También Job, en capítulo 33 de su libro, él llama al Espíritu de Dios el que lo creó, a Job. En Tito 3, versículo 5, la obra de la salvación se le atribuyó al Espíritu Santo. Ahí Pablo habla del lavamiento, de regeneración y renovación en el Espíritu Santo que nos ha salvado y veremos la conexión esta noche entre su trabajo y nuestra salvación. Así que el Espíritu Santo también hace cosas que solamente eso Dios puede hacer. Así que una historia más para resumir y luego Carlos tiene, si tiene pregunta, espere un momento más, ¿ok? ya. Sí. Hay una historia en Hechos capítulo 5 que es una historia muy trágica, pero nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. En la iglesia temprana, los creyentes estaban dando ofrendas voluntarias, estaban vendiendo terrenos y trayendo el dinero a la iglesia para ayudar a los necesitados entre su grupo. Y una pareja, Ananías y Zafira, hicieron eso, pero cuando vendieron el terreno, decían, fingían que estaban trayendo todo el dinero. En cambio, estaban guardando parte de ese dinero para sí mismos. Ahora, era ofrenda voluntaria, no había ninguna obligación. Bien podrían simplemente haber dicho, no, guardamos una parte, pero damos esto a la iglesia, pero no hacían eso, mentían. Estaban siendo hipócritas, estaban mintiendo con su acción. Y esto es lo que Pedro anunció entonces. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo? Mintió al Espíritu Santo, pero luego un versículo después dice, no les has mentido a los hombres,
sino a Dios. Si mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y por eso, en el credo lo tenemos dividido así. Para cada persona del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos un párrafo explicando su trabajo para nosotros y nuestra salvación. El último párrafo se dedica al Espíritu Santo y su obra de la fe en Cristo, aplicando la redención que Jesús hizo por nosotros. Muy bien, antes de pasar al siguiente objetivo, entonces, preguntas. Si Carlos tiene la palabra primero, ¿cuál es su pregunta en cuanto a esto? Sí, profesor, no es una pregunta, sino quería aportar una cita bíblica parecida a 1 Corintios 3:16. Sí, La que voy a aportar es 1 Corintios 6:19. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Muy parecida a la 3:16. sí, sí. O sea, la Biblia nos enseña que el Espíritu mora en nosotros y que Dios Ajá, mora en nosotros. Entonces el Espíritu es Dios. De acuerdo. correcto. Excelente. Y qué bendición que Dios se digna de tomarnos como su morada. Wow, Eso es sí. increíble. ¿Cuáles otras Bueno, preguntas tienen aquí? Dame poniendo hierba de, ¿cómo se llama? Sí, Alicia levantó su mano. Por favor, Alicia, ¿cuál es su Sí, pregunta? tengo confusión en algo. Ujú. Por lo regular en la iglesia hacemos la oración de fe y decimos recibí o acepto a Jesús. Ya leí que no, eso no es así, no somos nosotros, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, Dios, quien, quien toma esa decisión, vamos, no nosotros. Pero luego también leí que cuando nosotros, digamos, nos entregamos a Jesús, cambio todo por nos entregamos a Jesús, es cuando entra en nosotros el Espíritu Santo. Pero cuando leo que el Espíritu Santo es el que nos da la fe en Jesús, entonces ya quedo toda confundida, Ujú. porque si primero lo que yo tenía en mi cabeza, aquí en mi entendimiento, era que al entregarme a Jesús era cuando llegaba a mí el Espíritu Santo, ahora leo que no es así, que primero tuvo que haber llegado a mí el Espíritu Santo para infundir en mí esa fe en Jesús. Sí. Entonces, explíqueme para salir de todo esto que traigo en la cabeza ahorita. Vamos a guardar eso porque es la última cosa que vamos a estudiar en Ah, esta misma clase. Vamos a profundizar en ok, cuanto le a eso. atiné entonces en el punto. Pero para dar un resumen, o sea, Sí, ah, entregarnos a Cristo es excelente, pero por naturaleza no podemos hacerlo. Somos incapaces de hacerlo. Tiene que sí, actuar, estuve leyendo al efectuar respecto. la fe en nuestros corazones para poder hacer eso. Y sí, sí, vamos a ver eso, vamos a ver eso al final de la Ok, clase. Sí, gracias por la gracias. pregunta. Gracias por la pregunta. ¿Cuáles otras preguntas tienen? Ok, vamos a pasar entonces a un siguiente punto que estaba en el video de instrucción también y ustedes pueden ayudarnos a contestarla. Las escrituras nos enseñan que en nuestra condición natural es imposible que por nuestra propia razón o decisión podamos creer en Jesús o acercarnos a Él. Yo creo que en el video se enseñó un poco sobre nuestra condición natural. O sea, estamos hablando del ser humano sin Dios, o sea, sin Dios en su vida, sin la obra de Dios en nosotros. ¿Cómo somos conforme a la Biblia? ¿Por qué no podemos convertirnos a nosotros mismos?
¿Qué aspecto de nuestra condición pecaminosa natural nos impide de hacer eso? Pueden levantar la mano, también pueden aportar en el chat. Esto lo vamos a hacer en grupo grande. Entonces, sí, Katy levantó su mano, por favor. Sí, pastor, yo creo que sería, o sea, bueno, es así, toda nuestra condición es pecaminosa. En Romanos, no me acuerdo exactamente, pero ahí dice en el libro de Romanos que no hay justo ni aún uno, no hay nadie quien busque el bien, perdón, que busque a Dios, porque no podemos ni queremos. Entonces, toda nuestra condición espiritual es muerta. En esa condición estamos. Muchas gracias, muy buena respuesta. Muy bien, Emelina levantó su mano también. ¿Quería contestar esta pregunta, Emelina? Sí, profe, ya voy. Bueno, la naturaleza humana y el pecado, el ser humano por naturaleza se ha rebelado contra Dios y se niega a creer en Jesucristo. También porque la fe es un don de Dios que se recibe por gracia, no por el esfuerzo humano. La voluntad propia del corazón necesita la iluminación del Espíritu Santo para entender y aceptar la verdad de Jesucristo como Señor y Salvador, ya que la incredulidad que nos impide ver a Dios claramente nos lleva a resistir a su voluntad. De acuerdo. Y vamos a ver citas bíblicas que comprueban todo lo que usted acaba de decir. Excelente. Yo creo que en el video de instrucción se enseñó lo siguiente, amigos, y ya escuchamos un buen resumen. La Biblia nos describe espiritualmente ciegos antes de llegar a creer en Cristo. Somos ciegos espiritualmente. ¿Algún voluntario puede leer esta cita de 2 de Corintios 4, versículo 4? Hermano, yo leo. Por favor, sí, adelante. Ya, ok, dice, somos espiritualmente ciegos, según de Corintios 4:4. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Ok. El Dios de este siglo es una referencia al diablo, y Pablo dice que a los incrédulos el diablo los ha cegado el entendimiento para que no puedan ver la luz que resplandece de Jesús como nuestro Salvador. Y consideremos eso por un momento. Un ciego físico puede decidir de un día al otro que "No, hoy yo quiero ver". No va a cambiar nada. Se requiere un milagro para que ese ciego recobre su vista. Y así nos da de saber la Biblia que si somos cegados espiritualmente por naturaleza, ¿podemos cambiar eso nosotros? Mm, Es algo que Dios tiene que cambiar. Y el versículo, en los versículos después de este, Pablo habla de eso, de cómo Dios hace brillar, resplandecer la luz de Cristo en nuestros corazones. Él abre nuestros ojos espirituales para ver a Cristo como nuestro Salvador y confiar en Él. Otra forma en la cual la Biblia describe nuestra condición espiritual natural se encuentra en Efesios capítulo 2. A ustedes Él les dio vida, Dios les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Después de esto, en el versículo 3, Pablo se incluye a sí mismo y a todos nosotros. Todos estábamos entre ellos, Pablo dice en otro tiempo. Así que la condición natural de todo ser humano es espiritualmente muertos. Ahora volvemos a preguntar, ¿un muerto físico puede decidir cambiar su situación? ¿Puede decidir algo? No puede decidir nada. No tiene ninguna fuerza, ningún poder, ninguna capacidad de cambiar su situación. Se requiere un milagro, porque Dios sí puede resucitar a los muertos. Y eso es lo que Pablo dice sobre los muertos espirituales. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él, Dios, les dio vida.
Esa es una referencia a la conversión. Nos resucita a una nueva vida espiritual con Cristo, cuando nos obra la fe en Cristo Dios. Somos por naturaleza también, la Biblia dice, enemigos de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, recuerden, lo que somos por naturaleza es carne pecaminosa, no más. Jesús dice en Juan capítulo 3, lo que nace de carne, carne es. Entonces, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice que esa naturaleza pecaminosa no solo no puede tomar la decisión de cambiarse o de creer en Cristo, está en enemistad con Cristo y con Dios. No tenemos ningún bien espiritual en nosotros por naturaleza. Queremos creer que hay por lo menos una chispa de lo bueno en cada ser humano por naturaleza. La Biblia dice que no es así, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios, dice. Los designios de nuestra carne no nos permiten, están opuestos a lo que Dios quiere. Así que un enemigo puede cambiar, no quiere cambiar esa situación. Vemos a Dios como el enemigo, no queremos confiar en Él. ¿Cómo es entonces posible que lleguemos a creer en Jesús? Pues esta es la gran obra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Ustedes leyeron versículos de Juan capítulo 16 en preparación para esta clase. Y vieron que Jesús habló del consolador que iba a venir, iba a convencer al mundo sobre el pecado, justicia, el juicio, iba a convencer al mundo sobre la verdad en cuanto a cosas espirituales, especialmente esa verdad central, que Jesús es nuestro Salvador. Yo me imagino que esas palabras hubieran sido muy reconfortantes para los discípulos, porque recuerden, Jesús ya les había dicho, ustedes van a ser mis testigos al mundo. Y ellos pensando que Cristo va a ascender al cielo y a nosotros nos toca convencer al mundo que Él es el Salvador. Y Jesús les dice, no, ese no es trabajo de ustedes. Ustedes simplemente vayan y proclamen el Evangelio. Y el Espíritu Santo va a convencer al mundo que yo soy su Salvador. Por cierto, aunque cambió de cierta forma en cuanto a ahora Dios derrama su Espíritu Santo sobre gentiles y judíos en todo el mundo por medio del Evangelio. Realmente el Espíritu Santo hacía este trabajo antes del día de Pentecostés también. Los creyentes en el Antiguo Testamento eran salvos por medio de la fe, pero ellos tampoco podían generar esa fe en sus corazones. Ellos también por naturaleza eran muertos espirituales. Así que Dios, el Espíritu Santo, ha estado haciendo esto ya desde el huerto de Edén. Y es un trabajo principal para nosotros hoy. Otro versículo que confirma eso, Primera de Corintios 12, versículo 3. ¿Alguien puede leer ese versículo que está en la pantalla? Yo, pastor, si me permite. Alicia, adelante. Primera Sí. de Corintios 12:3. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Excelente. Entonces, ¿quién puede creer en Jesús como su Salvador por su propia cuenta? Nadie. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Yo creo que muchas veces este capítulo 12 de Primera de Corintios, habla de dones que da el Espíritu Santo. Y
Y sí, es otro trabajo que él tiene. Él reparte dones espirituales al pueblo de Dios para edificar la iglesia. Sin embargo, el don principal viene a la cabeza de este capítulo. Él nos cobra la fe en Cristo como nuestro Salvador. Si hoy decimos, yo creo en Jesús, Él es mi Señor y Salvador, es solo porque el Espíritu Santo obró esa fe en mí. ¿Y cómo obró la fe en nosotros el Espíritu Santo? Hay dos versículos de Romanos capítulo 10, Romanos 10 y Romanos 1, que nos enseñan que el Espíritu Santo utiliza herramientas para hacer este trabajo en nosotros. ¿Algún voluntario puede leer estas dos citas bíblicas? Amén, leo, pastor. Sí, Roberto, adelante. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Amén. Perfecto, perfecto. Entonces, la herramienta, Pablo dice que el Espíritu Santo utiliza para obrar fe en nosotros, es la palabra de Dios. Específicamente de toda la Biblia, ¿cuál es el mensaje que nos salva? Y ustedes van a aprender en otro curso, Ley y Evangelio, que hay dos mensajes principales en toda la palabra de Dios. Uno es la ley de Dios que nos muestra nuestros pecados. Otro es el Evangelio que nos muestra a Jesucristo como nuestro Salvador. Y esos dos mensajes trabajan juntos para llevarnos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Pero ¿qué específicamente es el poder de Dios para obrar fe en Cristo en nuestros corazones? Es el Evangelio. Son las buenas noticias de perdón y salvación en Cristo Jesús. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Por esa razón, Pablo también en su carta a los Corintios, en los primeros capítulos, él dice, yo no vine a ustedes con palabras elocuentes y argumentos muy elocuaces. Yo simplemente prediqué entre ustedes a Cristo y a Él crucificado. Es lo único que quería saber entre ustedes. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios para obrar la fe en la gente. Excelente. Así que vamos a ver en otros cursos también que el Evangelio, las buenas nuevas de perdón y salvación en Cristo, seguramente se halla en la palabra de Dios, en la Biblia, pero también esa buena noticia se halla en dos actos especiales que Cristo instituyó, el bautismo y la Santa Cena. La Biblia liga promesas sobre el perdón de pecados a esos dos actos. Por esa razón, creemos que esas herramientas también el Espíritu Santo utiliza para obrar o fortalecer la fe en Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué? Ahí están las buenas nuevas, el Evangelio, el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Un último punto sobre esta fe que el Espíritu Santo obra en nosotros y luego tomemos una pausa para sus preguntas. Algunos tratan de dar tal vez definiciones demasiadas complicadas de la fe. O sea, dicen, bueno, es creer en Cristo o confiar en Cristo, pero luego agregan cosas y seguirle y entregarte a Él y dedicarle. Realmente todo eso viene después de la fe salvadora. Son frutos de la fe salvadora. La fe que salva realmente es simple confianza que tenemos en Cristo como nuestro Salvador y confianza en las otras promesas que Dios nos da en su palabra. Esa es la fe que nos salva. Confianza sencilla en Cristo como nuestro Salvador. Y esta fe, como mencionamos, es un regalo de Dios. No es la decisión que nosotros hayamos tomado. Pero la fe nos conecta a Cristo.
como perdón, como Jesús enseñó en Juan capítulo 15. Él es la vid y nosotros que creemos en Él somos los pámpanos. Nuestra fe es la conexión que nos liga a Cristo. Y si estamos conectados a la vid, el tronco, pues del tronco la vida corre hacia los pámpanos. Así, por medio de la fe en Cristo, la vida espiritual fluye de Cristo a nosotros. Tenemos las bendiciones que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Perdón, vida eterna, salvación, adopción como hijos. Todo lo que la Biblia dice Cristo ganó por nosotros, fluye a nosotros por medio de nuestra conexión con Jesús, que es la fe salvadora que el Espíritu Santo obra. Muy bien, vamos a tomar pausa. ¿Cuáles son sus preguntas en cuanto a esta enseñanza? Voy a revisar el chat también para la actividad que encontramos ahí. Otros están citando, Jimmy, gracias por las otras citas que hablan de la obra del Espíritu Santo y muestran su divinidad. También Félix. Félix citó Juan 6:44. Creo que eso es, nadie puede venir a mí, Jesús dijo, sino si el Padre no lo trajere. O sea, yo lo resucitaré en el día final. Entonces, sí, demuestra que la fe es obra de Dios. Él nos trae a Cristo. Excelente. Emelina también citó Tito 3, versículo 3, que demuestra de forma muy fea, pero honesta, lo que somos por naturaleza y por qué es imposible llegar a creer en Cristo por nuestra propia fuerza o decisión. ¿Cuáles otras preguntas tienen esta noche? Pueden levantar la mano, también pueden aportar en el chat sus preguntas. Sí, Abdón levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Abdón? No, simplemente responder a la pregunta que nos he hecho esta noche, porque es confuso eh, el decidir o aceptar. Bueno, yo de Ah, pronto ya llevé el Evangelio, entonces muchos confundimos como que la ley moral puede salvarnos y no es sí. así, ¿no? Entonces cuando analizamos la ley de Dios que nos confronta a nosotros mismos, los propósitos de la ley, bueno, no voy a decir porque seguramente van a llevar, pues no es que podemos salvarnos por nosotros, ¿no? Porque no somos perfectos ni santos, ¿no? Y eso es Ujú, que nos lleva a lo que es el Evangelio. Y cuando entendamos esas dos situaciones o pasos importantes del Evangelio, ahí yo recién comprendí es que no hay que se llama la teología de la decisión de parte de nosotros, ¿no? ujú. Entonces es muy importante, ¿no? Porque Academia de Cristo nos enseña principalmente este cristocéntrico basado en esos dos doctrinas fundamentales, claro que aparte de la justificación. Eso quiero decir, pastor. Gracias. Gracias, sí. Dios utiliza ley para preparar el corazón para el Evangelio y luego el Evangelio para obrar la fe en Cristo en nuestros corazones. Alicia levantó su mano. Alicia, por favor. Sí, sí, gracias. A ver, ya vimos que Dios desea que todos nos salvemos, todos, toda la humanidad. Ujú. Y la fe es un don, un regalo de Dios a través del Espíritu Santo. Sí, Toda la humanidad tiene al Espíritu Santo. Y no, entonces, sí, No. entiendo la pregunta y estamos topándonos con dos verdades bíblicas que no se conforman a la razón humana. Porque la Biblia enseña
que si alguien cree en Cristo, es un regalo de Dios y no podemos tomar el crédito por eso. Pero enseña también que si alguien no cree, no es culpa de Dios. Realmente Dios quiso salvar a esa persona, que el Espíritu Santo trata de obrar fe en el corazón de esa persona por medio del Evangelio, pero que la persona resiste o rechaza esa obra salvadora del Espíritu Santo. Y somos muy capaces de resistir y rechazar su obrar. A Esteban, cuando le estaban justo antes de apedrearlo, en Hechos capítulo 7, da toda una prédica. Y al final de esa prédica, él puede ver en las caras de los judíos que están escuchando que están rechazándolo. Así El que Espíritu Santo. él sí dice, Se los dice así, ustedes rechazan ustedes al Espíritu Santo. son tercos como sus padres, siempre Ujú, resisten al Espíritu ujú, Santo. ujú. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de su predicación, estaba jalándoles a la fe y ellos no querían, no querían. Así que sí, si uno cree, es puro crédito, toda la gloria va a Dios. Si uno no cree, la culpa no es de Dios. Para eso Él quiso y trató de salvarlos, pero ellos rechazan eso. Sí. Gracias, Gracias. gracias por la pregunta. Emelina levantó su mano. Emelina levantó su mano. ¿Cuál es su Bueno, pregunta, Emelina? profe, yo acá quería, lo menos Dios dice que en Hechos 10:42 dice que nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Por qué nos habla el Señor acá que predicásemos el Evangelio? Lo menos yo doy un testimonio a todos ustedes. Yo fui una mujer que tuve cáncer eritomatoso, o sea, de órganos. Y muchos, no, muchos dicen, pero yo no la puedo creer, o sea, yo estaba en una cama, yo me arrastraba como un perrito para poder ir al baño, el padre de mis hijos me abandonó por la enfermedad y conocí a ese Dios de milagros, porque mi madre siempre me hablaba de él y yo decía, pero será, y yo decía, mamá después, hasta que en el momento que tuve la prueba, yo me incliné a Dios y entendí y vi ese Dios maravilloso que tocó en ese momento cuando Él me tocó, yo dije, yo fui sana, los médicos me hacían respectivos exámenes, incluso las enfermeras me pusieron el Terminator 2 porque me acababa con todos los tubos de la sangre y los médicos se quedaban sorprendidos que no podían creer que las antianas eran negativas siempre que iban. ¿Y usted qué fue lo que hizo? Y yo le dije, conocí a un Dios de milagros al cual está en estos tiempos aún haciendo milagros en nuestras vidas. Y todo aquel que cree, por eso dice Dios que si tuviésemos fe como la semilla de mostaza, le decimos a algo que se mueva o a un enfermo que sea sano, Dios lo sana porque tenemos esa fe que Él va a hacer la obra. Y así Él lo ha hecho en estos tiempos y la hizo en mí. Y muchas cosas más, me sanó de una trombosis, me torció la cara esa enfermedad. Y ustedes me miran, bueno, ustedes me observan cuando ve el video y no tengo nada y fue operada de muchas hernias, pero ¿era para qué? Para que fuese a testificar y predicar el evangelio, que ese Dios vivo de poder aún está en estos tiempos haciendo milagros por nuestra vida. Esa es la fe en creer sin ver, sino creer que Él lo hará conforme a su voluntad, su amor y su misericordia. Muchas gracias por compartir eso y pues gracias a Dios por esas cosas que Él logró en su vida, ¿verdad? Los milagros que le han sanado. Sí, creemos que Dios es capaz de hacer milagros todavía. Un poco de cuidado porque no promete milagros a todo creyente así. O sea, en la Biblia, por ejemplo, en uno de los viajes de Pablo, él comenta en una de sus cartas, dejamos a Trófimo enfermo en Mileto. Y pensamos, el apóstol Pablo no pudo sanar, pues no era la voluntad que se sanara en ese momento. Y siempre depende de la voluntad de Dios. Y Dios no promete sanidad por medio de la fe a todos, pero sí promete salvación. El aguijón de Pablo. Promete salvación eterna por medio de la fe a todos los que creen en Jesús. Entonces, pero gracias por compartir, gracias.
Santiago levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Santiago? Y perfecto, pastor, gracias. A ver, y nosotros siempre agradecemos a Dios, que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Y siempre hablamos de Dios y Jesús, pero el Espíritu Santo, ¿en qué momento? Yo conozco que el Espíritu Santo es del alma, es mi intelecto, pero casi al Espíritu Santo no le nombramos, o sea, nombramos a Jesús, nombramos a Dios. Claro, decimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, la Trinidad, pero a Jesús casi no le nombramos. No sé si, pastor, me aclara un poquito más ese tema, por favor. No le nombramos. Yo creo que sí le nombramos. O sea, no tenemos la costumbre de orar mucho al Espíritu Santo, aunque sería muy apropiado porque Él es Dios y podemos orar a Dios. Pero a lo mejor lo que usted refiere es que, lo voy a poner así, en su lectura de Juan, capítulo 16, escucharon Jesús decir sobre la obra del Espíritu Santo que Él tomará del mío y se lo dará a ustedes. El Espíritu Santo está contento, está un poco detrás de la cortina. ¿Por qué? Porque su trabajo principal es ayudarnos a ver a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, Él no quiere que mantengamos nuestros ojos fijados en el Espíritu Santo. Más bien, Él fija nuestra mirada en Cristo. Así que ese es su trabajo y no podríamos ser salvos sin ese trabajo. Así que es muy importante. Solo que a lo mejor por esa razón no hablamos mucho del Espíritu Santo. Aunque sí es una persona igual en majestad, poder y gloria en el Dios Trino. Entonces podemos y debemos hablar de su obra, pero su obra es fijar nuestra mirada en Cristo. Entonces también es por esa razón. Sí. Perfecto, perfecto. Sí, gracias por la pregunta. Ok. Estoy revisando los comentarios en el chat. Vamos a tomar, a ver, parece que Jimmy pidió si puede compartir una experiencia que le pasó. Jimmy puede, pero solamente si está conectado con el tema de la obra del Espíritu Santo y un poco breve, no puede ser una larga historia. ¿Está bien? Jimmy, ¿nos escucha? A lo mejor. Amén. Ahora sí le escuchamos. Amén, pastor. Le comentaba, hace un par de años mi madre se curó del cáncer y yo cuando mi familia se empezó a entregar para el Señor, me pasó algo, ¿no? Me dijeron que tenía que ver con el Espíritu Santo en esos tiempos, cuando recién estaba casi iniciándome. Eh, Estaba en una congregación de invitados y de pronto cuando estábamos orando empezó como a entrar por la parte superior de mi cabeza como un fuego y el pastor se sorprendió y no entendía qué le pasaba, pero yo sentía que mi cuerpo me quemaba, pastor. En ese momento yo tenía un problema de mis manos, no podía mover mis dedos porque mientras que estudiaba trabajaba también en cámaras de frío y yo tenía problemas con mis manos para poder moverlas. Y cuando me pasó eso y empezó a quemar mi cuerpo, me curé de eso, me curé del esto, pero en ese rato yo sentía que mi cuerpo quemaba y algo ingresaba desde mi cabeza hacia mis pies y no paraba de ingresar y quemaba. Y el pastor se sorprendió y me dijo que nunca había visto eso, porque yo le pregunté qué me pasó, le pregunté al pastor en esa congregación donde estaba invitado, le pregunté qué me ha pasado porque nunca había experimentado esto. Y algunos hermanos me decían que era el bautismo del Espíritu Santo. Mm. Bueno, sí, yo creo que algunas iglesias quieren enfocarse mucho en obras sobrenaturales del Espíritu Santo, cuando la verdadera obra más importante y sobrenatural que Él hace es nos da fe en Cristo. O sea, gracias a Dios, si Él decide en su misericordia sanar a alguien de una enfermedad, excelente. Pero, ¿saben qué?
van a morir. Entonces, en algún momento todos vamos a morir. Y lo más importante que el Espíritu hace entonces es, nos obra la fe en Cristo, nos mantiene en la fe en Cristo, para que en la muerte recibimos la vida eterna por medio de esa fe en Cristo. Sí. Así que sí, no dudo que usted experimentó eso, am, pero no tenemos promesas de Dios que el Espíritu Santo nos va a hacer sentir fuego. Sí tenemos promesas de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad con la palabra de Dios, nos convence de la verdad de la palabra, nos hace creer en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, ese es nuestro enfoque en estos cursos. Pero gracias, muchas gracias por compartir. Muy bien. Estoy revisando el chat. Hay mucha actividad ahí. Excelente. ¿Cómo sabemos si alguien tiene el Espíritu Santo? Es una pregunta que surgió en el chat. ¿Alguien tiene el Espíritu Santo si tiene fe en Cristo como su Salvador? Nadie puede decir Jesús es Señor con una fe verdadera, obviamente, sino por el Espíritu Santo. Entonces, todos los que creen en Cristo como su Salvador tienen al Espíritu Santo. Yo sé que algunas iglesias, y hay otras preguntas aquí sobre un bautismo del Espíritu Santo que sucede después de la conversión, que es, a veces hablan de una experiencia emocional con hablar en lenguas y cosas así, que, como si fuera una experiencia separada de la conversión. Pero no, el Espíritu Santo viene a nosotros para obrar fe en Cristo en nuestros corazones, y de ahí adelante somos la morada del Espíritu Santo, es el templo. Somos el templo de Dios, el Espíritu Santo, y Él mantiene esa fe en Cristo en nuestro corazón, y sí, reparte dones espirituales también, pero eso tendrá que ser un enfoque para la clase que viene. Ujú. Ok, dos preguntas más. Ahora solo preguntas, no aportes, para no gastar mucho tiempo en esto. Y Emelina levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Emelina? Profe, lo que estaba hablando el hermano que en la historia que nos hablaban en Academia Cristo, un publicista promueve a una persona, ¿cierto? A una empresa. Por lo general nadie lo ve, pero su trabajo es fundamental. El Espíritu Santo actúa similar, él no busca protagonismo, sino que promovamos y llevemos a cabo la voluntad de Dios. ¿Cuál es el decir? Es el decir de Dios. Sí, o sea, sí, su trabajo es publicar, promocionar y hacernos creer que Jesús es nuestro Salvador. Es esa buena noticia que sí, su herramienta para obrar la fe en nuestros corazones. Javier levantó su mano. Javier, ¿cuál es su pregunta? Hola, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, Sí. profesor. Le saluda Javier, de acá de Argentina. Quería decirle lo que habló usted del Espíritu Santo, ¿no? Ujú, Cómo saber tener adentro del Espíritu Santo del ser humano, ¿no? ujú, Eh, hay mucho, hay mucho, hay mucho que dice que no tiene el Espíritu Santo y, y, y no lo toman, no lo toman la gente. Hay gente que dice que tiene el Espíritu Santo y no lo tiene. ¿Por qué? Porque hay ser humano que miente, cosa que no le agrada a Dios, ¿no? Y lo que tenemos el Espíritu Santo, lo que tenemos generalmente el Espíritu Santo, más prueba viene sobre los hijos de Dios. Más prueba, más lucha, más cosas, ¿no? Y el Espíritu Santo es una persona como yo, como vos. Él te habla. Nomás que vos tenés que escuchar, saber la voz del Espíritu Santo, ¿no?
Bueno, el Espíritu Eh, Santo sí no, nos habla por medio de las Escrituras, pero no tenemos sí, amén. promesas que nos va a hablar de forma inmediata. Eso Mm, es un poco peligroso, pero sí, o sea, eh, pruebas vienen en la vida y son evidencia del amor de Dios, que somos sus hijos para mm, los creyentes, sí, que los experimentamos. Y hay otros frutos de la fe que son evidencia de la obra del Espíritu Santo amén. en nuestra vida también. Ujú. Sí, Amén. Sí. ok. Lo importante es que haya el amor, ¿no? En cada uno. Ese es el El don amor más tiene que... importante. Ahí Dios te ve. Nosotros no lo vemos a Dios. Ujú. Él a nosotros sí. Amén. Sí, después Es de la así. fe salvadora, el amor es el don espiritual más importante que el Espíritu Santo nos da, Amén. como Pablo dice en 1 Corintios 13. Sí. En la clase que Amén. viene, de hecho, vamos a hablar de la obra continua del Espíritu Santo. Lo llamamos la santificación. Mientras nos crece en la fe, nos crece en nuestra capacidad de producir frutos de la fe en nuestra vida también. Amén. Pero en esta clase vamos a enfocarnos un poco en la conversión. Entonces, muchas gracias, Javier, por su aporte. Gracias. Ok, Amén. Amén. Gracias. ahora sí, sí, gracias. Vamos a hacer esta pregunta y les voy a dividir en grupos pequeños para contestarla todos ahí, participar todos ahí. A base de lo que hemos aprendido en esta clase, porque puede ser confuso decir acepté a Jesús en mi corazón o tomé la decisión de creer. Es muy común escuchar eso en muchas iglesias hoy en día, pero pensando en lo que hemos aprendido, ¿por qué podría ser impreciso o confuso referir a la conversión en términos así? Aquí, igual en sus grupos pequeños, les voy a dar 5 minutos más o menos, entonces cada uno debe aportar por 1 minuto máximo en esos grupos y anímense a los demás a participar también. Dividimos el grupo. Ya, abrir los grupos pequeños, favor de aceptar la invitación, pasar ahí y contestar esa pregunta juntos. Vamos a seguir grabando y podemos dar un pequeño resumen. Logré otra vez entrar en algunos de los grupos pequeños, algunos excelentes comentarios que escuché allí. Bueno, ¿por qué no podemos convertirnos a nosotros mismos? Porque ni tenemos la capacidad de tomar la decisión de seguir, de creer en Jesús como nuestro Salvador por naturaleza, por naturaleza. Ya vimos que nuestra condición pecaminosa impide eso, lo hace imposible. Estando ciegos espiritualmente, no podemos volver a recobrar nuestra vista por nuestra propia cuenta. Dios tiene que quitar esa venda. Estando muertos espiritualmente, no podemos, no tenemos la fuerza de decidir levantarnos de nuevo, resucitarnos. Es Dios quien hace eso en nosotros. Siendo enemigos de Dios, ni queremos acercarnos a Él y creer en Él por naturaleza. El Espíritu Santo es el que tiene que obrar ese deseo y la confianza en Cristo en nuestros corazones. Sí, entonces estamos volviendo a repasar esto, pero recordemos esto para recordar un punto muy importante. Toda la gloria de Dios pertenece a Dios para nuestra salvación en general, para todas las bendiciones que nosotros recibimos en la vida y también por nuestra conversión. Hablar de la conversión en términos así de yo decidí, yo acepté, ¿dónde está el énfasis ahí? Yo, yo, yo hice algo. Y muchas veces uno no quiere dar esa impresión, pero sí da la impresión, ¿verdad? Que
que la salvación, bueno, un poco de la gloria para eso es mía, porque yo hice algo para llegar a Cristo. Y en cambio, la Biblia dice que toda la gloria para nuestra salvación y la fe por medio de la cual recibimos la salvación pertenece a Dios. Nadie puede vanagloriarse. En nuestra relación con Dios no podemos jactarnos de nada menos de la gracia de Dios en Cristo que nos ha salvado. Efesios 2, 8 y 9 dicen eso. ¿Alguien puede leer estos versículos que están en la pantalla? Yo, profe. Emelina, adelante. ¿Puede activar su micrófono, Emelina? Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Perfecto, perfecto. Entonces, Pablo dice, esta no nació de ustedes. Son palabras muy claras, ¿verdad? La fe por medio de la cual Dios nos ha salvado no nació de ustedes. ¿De quién nació? Es un don de Dios. No es el resultado de alguna obra nuestra. Si fuera así, podríamos vanagloriarnos, pero no es obra de Dios 100%. Y eso nos da mucho consuelo en cuanto a nuestra relación con Dios. Si mi salvación dependiera de una decisión o cualquier acción mía, siempre estaría con dudas, ¿verdad? Decidí con todo mi corazón a creer en Cristo. Realmente entregué toda parte de mi vida a Él. Cuando hablamos así de la conversión, podemos crear dudas en la mente de las personas. ¿Soy salvo o no? Pero cuando hablamos de la forma bíblica, que la fe es la obra de Dios en nosotros, eso genera consuelo y confianza. Dios no comete errores. Entonces, si Él obró la fe en mí, soy salvo. No depende de mi decisión, no depende de mi fuerza, mi acción, depende de Dios y de su gracia. Hay muchos otros versículos, amigos, que hablan de la fe así. Podría haberles abrumado con la cantidad de evidencia bíblica que muestra esto. Filipenses 1:12. Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí ustedes. A ustedes, dice Cristo a los apóstoles. Juan capítulo 3, donde Jesús está hablando con Nicodemo y habla de la conversión como un nuevo nacer por el Espíritu. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Se le atribuye ese nuevo nacer de creer en Jesús al Espíritu Santo, no a la voluntad humana ni la decisión humana. Entonces, sí, está bien decir yo creí en Cristo. Está bien decir que yo recibí a Jesús, pero cuando decimos cosas así, debemos aclarar si podemos, que solo hice eso porque Dios, el Espíritu Santo, obró la fe en Jesús en mi corazón. Es el regalo de Él. Y en Academia Cristo ustedes van a escuchar a los profesores utilizando otras expresiones que son más bíblicas y claramente dan la gloria a Dios en cuanto a la conversión. Van a escuchar frases como Dios obró la fe en mí o el Espíritu Santo me dio la fe. Entonces, sí, y cuando estamos evangelizando, es muy bíblico animar a la gente, creen en Cristo y serás salvo, como Pablo y Silas dijeron al carcelero y a su familia. Cree en Cristo y serás salvo. Pero recordemos que con ese mensaje debemos también compartir lo que Jesús hizo para salvarnos, porque ese es el Evangelio. El Espíritu Santo utiliza las buenas nuevas para obrar fe en sus corazones. Por eso
Pablo y Silas, después de decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿qué hicieron? Les explicaron la palabra del Señor a ellos, compartieron el Evangelio con ellos. El Evangelio es lo que Dios utiliza para obrar en el corazón. Excelente, ahí vamos a terminar para el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Voy a revisar el chat. Excelente comentarios ahí al final. Gracias por citar la Biblia. También me encanta cuando citan versículos de la Biblia. Aquí los dos puntos en esta clase que van a estar en el proyecto final. Y espero entre mañana y miércoles enviarles más información sobre ese proyecto. Entonces, sí, pero si quieren apuntar estos y volver a ver la grabación para repasar, si es necesario, las respuestas, pueden tomar apuntes para el proyecto final, ir terminándolo. La tarea la voy a publicar más tarde, hoy, en el grupo chat. Vamos a concluir con una oración y luego los que tienen que irse pueden despedirse del grupo y yo me quedo para si alguien tiene pregunta, podemos seguir conversando. Oremos. Querido Salvador Jesús, te damos gracias por seguir enviando tu Espíritu Santo y derramándolo en corazones y en vidas hoy, por medio de la palabra, por medio del Evangelio, en palabra y en el bautismo y en la Santa Cena. Y pedimos que sigas obrando en nuestros corazones y nuestras vidas, fortaleciendo nuestra fe en Cristo todos los días y produciendo muchos frutos en nosotros, para que vivamos esa vida en plenitud que tenemos en Cristo nuestro Salvador. También ayúdanos a ser tus instrumentos para compartir el poderoso evangelio con otros, para que ellos también crean y sean salvos con nosotros. Es en tu nombre que te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, profe. Dios me lo Hermano, bendiga. chao, pastor. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones, Chao, chao. pastor. Bendiciones a todos, Gracias. hermanos. Chao, Bendiciones. Dios los bendiciones. bendiga. Bendiciones para Igualmente, todos. igualmente, Bendiciones para gracias. todos. Dios les bendiga. Alicia, Emelina, Dios lo bendiga, Santiago, buenas noches. José, Pastor, gracias. buenas noches. Que Buenas tengan noches, pastor. Buenas noches a Dios les todos. bendiga, hermanos. Dios igualmente les María bendiga. Matilde, igualmente Buenas noches, Virginia, pastor. Gracias. igual. Me Sí, que pido una tengan. disculpa, hermano, porque no me había yo conectado, hermano.